Hola, hola a todos. Creo que ya estamos en vivo. Voy a esperar a que algunos se empiecen a conectar. Por aquí tengo la computadora también para ver los mensajes que me envíen todos. Gracias por estar aquí. Gracias por querer aprender un poquito más acerca de cuáles son algunos de los mitos al aprender un idioma. Hola Dani, te veo. Hola, hola Dani. Bien, vamos a esperar a que algunos se conecten para ya empezar. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos por estar aquí, ¿verdad? Mi nombre es Darcy Mendieta y soy fundadora de Connect English and Training Center. Y el día de hoy voy a estar hablando un poquito acerca de cuáles son esos mitos, mitos al aprender un idioma, ¿ok? También soy educadora, tengo, yo digo siempre poco tiempo, ¿no? De estar dando clases. Tengo ya un tiempito impartiendo clases a diversos niveles, diferentes edades. He trabajado aquí en Nicaragua, también de manera internacional, en Colombia, en Costa Rica, y me ha encantado, ¿no? Enseñar es mi pasión. Bien, creo que ya algunos se están conectando, entonces vamos a dar inicio, ¿no? Solamente voy a en un momentito invitar a Dani, que Dani es parte de la comunidad de Connect. Ella es Student Empathy Manager, es manager de empatía de Connect. Y hoy me va a estar apoyando ahorita con algunos de los comentarios, ¿verdad? O preguntas que tengan acerca de cuáles son algunos mitos al aprender inglés. Hoy vamos a desmentir ciertos mitos usando un poquito de la experiencia que yo tengo, ¿verdad? Digo un poco porque nunca dejamos de aprender. Un poquito acerca de la experiencia del aprendizaje del inglés, y también vamos a estar hablando de algunas teorías, ¿no? Que abordan estos temas. Quiero empezar con el primer mito, que es bastante común cuando llegan los estudiantes a Connect o cuando me dicen, mira, teacher, ¿me podría dar clases privadas? Y ese mito es, estoy en cero, quiero empezar de cero, ¿sí? Quiero empezar desde el primer nivel, ya estudié anteriormente el idioma, pero quiero volver a nivel 1, ¿no? Primeramente, si vos llegas a una institución y decís eso, probablemente te pasen al primer nivel. Probablemente te dejen en el primer nivel, así como vos querés. Personalmente no lo recomiendo. Recomiendo realmente hacer una exploración a tu nivel de inglés para saber en dónde estás en términos del idioma. Sin embargo, sí es muy importante para desmentir esto de que no siempre estás en nivel 0 o no sabes nada de inglés, es que existen dos tipos de principiantes, ¿no? Probablemente seas principiante, pero existen dos tipos. Y uno de ellos es el principiante falso y verdadero. Nosotros siempre se lo decimos a los clientes aquí en Connect y también lo digo a muchos estudiantes, siempre les recuerdo eso. Existen dos tipos de principiantes, el principiante falso y el verdadero. ¿Cuál es el principiante falso? El principiante falso es aquel estudiante que ya estudió el idioma en algún momento de su vida, o puede ser un estudiante que vivió en Estados Unidos o estuvo en Estados Unidos un tiempo, o en algún país donde hablen el inglés, o vive con una persona que habla el inglés, que escucha música en inglés, que ve películas en inglés, que es un desarrollador. Por ejemplo, aquí en Connect tenemos muchas personas que son desarrolladores y generalmente están leyendo en inglés, ¿no? Entonces, esos son los principiantes falsos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya vos has estado expuesto al idioma.
ya en tu cerebro, porque nuestro cerebro es maravilloso, él siempre está absorbiendo, ¿no? Y hay muchas palabras, muchas estructuras, muchos fonemas que se quedan tanto en la memoria a corto plazo como en la memoria a largo plazo. Para estas personas que ya estuvieron expuestas al idioma de una u otra manera, ya no están en cero. Ya no estás en cero. Si ya estudiaste inglés anteriormente, o si has leído inglés, o has escuchado música en inglés, ya en tu memoria a corto plazo o en tu memoria a largo plazo ya existen indicios del idioma. Fonemas, estructuras, algunas básicas, ¿sí? Y eso te permite a vos aprender más rápido, porque ya tenés cierta conciencia, ya puedes hacer asociaciones. Es mucho más fácil para un principiante falso que un verdadero, que es el estudiante que, por ejemplo, nunca ha estudiado en su vida. También son personas que, por ejemplo, nunca han escuchado música en inglés. Dentro de su cerebro no existe nada que esté relacionado o asociado con el idioma. Ese es un principiante verdadero. Realmente está en cero. Por ende, cuando yo tengo un estudiante verdadero en mi clase, la instrucción inicial que yo le voy a dar es diferente a la del principiante falso. Por ejemplo, con el principiante falso yo podría iniciar a enseñarle my name is Darcy o my name is Iván, por ejemplo, que lo veo aquí en el en vivo. ¿Por qué? Porque ya tiene indicios y ahí van un posesivo, va el verbo to be, va cierto vocabulario y le va a ser más sencillo aprenderlo. Con un principiante verdadero es diferente, ¿sí? Yo podría iniciar con I am Darcy, ¿sí? Que ahí solo tenemos el sujeto, que es el I, con el verbo to be, ¿sí? Ya no va un posesivo como el my name is Darcy, ¿sí? Ni va tampoco una palabra de vocabulario como el name, ¿sí? Porque ese principiante está en cero realmente. Entonces, cuando llegues a una institución a aprender inglés, pedí realizar una exploración a tu nivel de inglés. Porque generalmente sí te van a mandar a Beginner 1 o al nivel 1 si vos lo pedís así. Pero poco te explican de que existen dos tipos de principiante. ¿Ok? Así que, bueno, otra cosa para desmentir este mito. La mayor parte de los estudiantes, por ejemplo aquí en Nicaragua, ¿no? Y estudiantes que he tenido de Costa Rica, porque Conecta está en muchos países, la mayor parte de los estudiantes son principiantes falsos. Difícilmente voy a tener un estudiante que es un principiante verdadero. Así que siempre pedí una exploración a tu nivel de inglés, con una prueba estandarizada, si es posible. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que digas que estás en cero, pensá en eso. ¿Ok? Los tipos de principiantes. ¿Qué tipo de principiante serás? Bien, segundo mito del que voy a estar hablando hoy. Estoy muy viejo para aprender el idioma. Lo escucho bastante. Lo escucho en mi familia, lo escucho con amigos, lo escucho de los mismos estudiantes que llegan a mí. Y realmente este mito es falso, ¿sí? Existen diferencias, claro está, entre un estudiante que nosotros le llamamos young learners, ¿verdad? Y los adultos. Los young learners son los niños, ¿no? E incluso los preadolescentes. ¿Cuáles son estas diferencias? Hay dos tipos hay tres. Bueno, me gustaría hablar de tres, pero hoy voy a estarme enfocando en dos. La primera es la sociopsicológica, ¿sí? Eso influye mucho en el aprendizaje cuando sos un niño o cuando sos adulto. ¿Qué tiene que ver esto? Los niños se permiten estar presente al aprendizaje. El adulto, como ya tenemos un aprendizaje previo, por así decirlo, muchas creencias limitantes,
vivimos en una sociedad donde nos basamos al tomar decisiones en juicios, en pensamientos, más que en los hechos y más que estar presente a vivir la experiencia, porque el aprendizaje, ya sea conductual o cognitivo, tiene que ver mucho con la experiencia. Entonces, el niño está mucho más presente a su aprendizaje, disfruta más las actividades lingüísticas, ¿sí? Él no teme, o sea, se permite equivocarse. Él no está en el pensamiento de me voy a equivocar, soy malo, me van a juzgar, me van a criticar, no estoy aprendiendo, me está costando. El niño está fuera de su pensamiento y está más presente a lo que realmente está pasando, que es lo que nosotros le llamamos la gran diferencia que afecta mucho el aprendizaje, la realidad y lo que es irte con tu historia mental, ¿sí? Entonces, esa diferencia sociopsicológica permite al niño aprender más rápido, ¿ok? Que el adulto está en más miedo, está más en el pensamiento, más en el juicio, más en sentirse un poco, en protegerse, ¿no? En velar por cuidarse, su seguridad. Entonces, el niño se permite más practicar el habla y la escucha de manera natural que el adulto. Entonces, no quiere decir que por ser un adulto mayor o ser ya un adulto, no voy a aprender el idioma. Simplemente que puede ser que el ritmo, el proceso, vaya un poco más lento al que de un niño porque está esa diferencia sociopsicológica, ¿sí? La segunda parte que es muy importante es la manera que recibimos información al aprender un idioma. Aquí me remonto a un autor que habla acerca de esto, que es Stephen Krashen. A mí me encanta Krashen porque él tiene una teoría que se llama la hipótesis del input, o la manera que nosotros recibimos la información. En los niños existe algo muy particular. Se piensa, ¿no? Se tiene la creencia que en los adultos hay que darle más información para aprender. Al niño hay que dársela como en un andamiaje, ¿no? Poco a poco, paso a paso, como scaffolded, le llamamos nosotros, que es ese andamiaje. Sin embargo, Krashen dice que mientras vos estés recibiendo información que pueda estar en un andamiaje, que sea poco a poco y que también sea comprensible para vos, igual vas a aprender, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las nuevas estrategias, los nuevos métodos, las nuevas técnicas de aprendizaje para los adultos, es importante que en las nuevas técnicas que implementemos tomemos en cuenta que en el adulto también es un proceso de aprendizaje y no necesariamente tiene que aprender o tenés que darle demasiada información como docente, ¿sí? O tenés que recibir demasiada información porque sos adulto y así tenés que aprender. No. Podés aprender con un andamiaje, poco a poco también. Y el proceso de aprendizaje incluso puede ir más rápido, ¿sí? Y puede ser de mejor, o sea, tiene una calidad diferente a cuando recibís demasiada información, ¿ok? Lo otro es esa parte de las creencias, ¿no? Con respecto a lo tradicional y lo moderno. En lo tradicional, como les dije, se piensa de que las clases de inglés tienen que ser difíciles, complejas, para que vos realmente puedas aprender. No es así. De hecho, los nuevos métodos han tomado mucha información, muchas estrategias, muchas técnicas de cómo se le enseña a los niños, ¿sí? Y cómo aprenden los niños. Así que ese es un mito. ¿Estoy muy viejo para aprender? Mito. Bien, hay otra... bueno, se me olvidaba decirles. Hay otra diferencia que es la cognitiva, ¿no? La manera, la neuronal que nosotros le llamamos, pero esa la voy a dejar para el segundo live, que va a ser la continuación de este, ¿vale? Pero por ahí les dejo ese mito 2. Bien, el tercer mito que elegimos hoy en Connect es: a mí me cuesta el inglés, no soy bueno para eso, o yo no soy bueno para los idiomas. Dios mío,
Mito, ¿ok? Cuando nosotros aprendemos un idioma, cuando aprendemos inglés, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, ¿sí? Y esto está relacionado con el siguiente mito que tiene que ver con los métodos que utilizamos al aprender, porque sí hay una creencia con respecto a los métodos. Pero al aprender inglés, creo que uno de los aspectos esenciales es que vos estés consciente, de qué significa ser bueno para aprender para vos. ¿Sí? Porque ese es un juicio. ¿Qué significa ser bueno? ¿Qué te gustaría? ¿O qué has notado? O sea, que vos estés consciente de lo que vos realmente has visto al momento de aprender el inglés o al aprender un idioma. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque al aprender un idioma entran muchos ejes en juego. Por ejemplo, el tipo de inteligencia múltiple que vos tengas. Existen diversos tipos de inteligencia. Está la lingüística, está la auditiva, está la lógica matemática, está la que es de movimiento, está la espacial. Entonces, lo primero que tenés que tomar en cuenta es qué tipo de inteligencia múltiple vos tenés. Estar consciente de eso realmente te va a permitir poder aprender de manera más rápida, porque existen actividades que vos mismo podés implementar que están relacionadas o que están conectadas a tu inteligencia, al tipo de inteligencia que vos tenés. Por ejemplo, inteligencia espacial la tienen mucho los arquitectos, los diseñadores gráficos, los ingenieros civiles, ¿sí? Porque ellos en su mente, o los pintores, por ejemplo, porque en su mente ellos crean, puede ser imágenes, o ellos toman objetos para crear algo útil, puede ser una persona que también le guste mucho trabajar con las manos, un artesano. Todas esas personas tienen una inteligencia espacial. Por ende, en las clases de inglés se tienen que implementar actividades, o cuando vos estés aprendiendo inglés, debes de buscar actividades que te permitan a vos unir tu aprendizaje de inglés con esa inteligencia que vos tenés, porque de acuerdo a eso vos vas a disfrutar más tu proceso de aprendizaje. Lo otro es el estilo de aprendizaje que vos tengas, ¿sí? Existen varios estilos y quiero ahorita mencionarles varios. Quiero mencionarles varios en este momento. Por ejemplo, por aquí lo tenían, para que ustedes ya tengan eso, ¿sí? Por ejemplo, uno de los estilos de aprendizaje es el auditivo. Muchas veces, bueno, a mí me pasaba, en mi caso yo tengo déficit de atención, ¿sí? Cuando yo estaba en la secundaria, yo me iba, o sea, era como que me distraía con facilidad, ¿sí? ¿Por qué pasaba eso? Porque mi estilo de aprendizaje no es lo que nosotros le llamamos auditivo. Entonces, estar escuchando una clase magistral me voy a sentir aburrida, o probablemente voy a perder el interés, voy a perder la motivación. Entonces, una clase de inglés para un estudiante que es auditivo no puede ser una clase magistral, donde el estudiante esté todo el tiempo escuchando al docente o al instructor. Hay otros que son kinestésicos, les gusta aprender haciendo, ¿sí? Entonces, para los estudiantes que son auditivos, por ejemplo, les gusta mucho hacer actividades de pronunciación, ¿sí? Escuchar mucho ese tipo de actividades. Son estudiantes que, por ejemplo, les gusta aprender leyendo en voz alta, ¿sí? O escuchar audiolibros, ¿sí? Si vos tenés ese tipo o ese estilo de aprendizaje, tenés que buscar actividades que te lleven a eso cuando estés aprendiendo el inglés. Y un estudiante auditivo también se tiende a distraer con facilidad. Entonces, con sonidos externos. Entonces, cuando este estudiante está en clase, como instructor, es bueno siempre recomendarle al estudiante estar en un espacio donde evite esas distracciones, ¿ok?
Bien, por ejemplo, el estudiante kinestésico, que es el estudiante que le gusta estar en movimiento, que le gusta aprender haciendo. Ese estudiante, por ejemplo, le gusta mucho experimentar, o podés ponerle a hacer, o podés hacer vos para aprender el idioma, actividades que requieran de crear algo y explicar eso que creaste vos, ¿sí? O que vos estés creando, o sea, que vos estés creando, por ejemplo, un plato, y mientras lo estás creando, estás describiendo el paso a paso, ¿sí? Eso te va a permitir aprender más fácilmente el idioma, usarlo. También actividades de movimiento, por ejemplo, levantarse, ir a preguntarle a alguien en tu casa, eso te va a permitir aprender más fácilmente. Bien, hay otros estudiantes que, por ejemplo, son interpersonales, ¿sí? Ese es su estilo de aprendizaje. Entonces, estos estudiantes les va a gustar mucho tener debate o discutir o hacer actividades como juego de roles o hacer actividades donde se hagan preguntas, crear una entrevista, porque tiene esas actividades interpersonales y su estilo de aprendizaje es interpersonal. De manera que si vos estás aprendiendo inglés y tu estilo de aprendizaje interpersonal, ¿sí? Que te gusta hacer, por ejemplo, proyectos de grupo, o te gusta tener discusiones, o planificar en grupo, ¿sí? Cuando vos estés haciendo o aprendiendo de manera autodidacta, tenés que buscar no actividades mecánicas de gramática en internet, sino que tenés que buscar, por ejemplo, una estrategia puede ser buscar un compañero que sepa inglés y le decís, mira, fíjate que quiero aprenderme este vocabulario. O quiero aprenderme esta gramática o practicar esta conversación. ¿Estarías dispuesto a tener este juego de roles conmigo? Esa es una práctica que es auténtica, le llamamos nosotros, o meaningful, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que va de acuerdo a tu estilo de aprendizaje, ¿ok? Entonces es muy importante que al momento o cuando vos digas yo no soy bueno para los idiomas, quizás es porque has estado en ambiente o en nichos de aprendizaje donde se ha utilizado o han implementado actividades que solo toman en cuenta un estilo de aprendizaje, que es el tradicional, que puede ser donde el teacher, hay mucho lo que nosotros le llamamos teacher talking time. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente habla bastante tiempo en la clase y los estudiantes solo están escuchando. ¿Sí? Son receptores. Entonces, probablemente por eso tengas ese pensamiento y lo entiendo. Pero este es un mito. No existe el buen estudiante o el mal estudiante. Existen los estilos de aprendizaje y actividades que van ligadas a esos estilos de aprendizaje. ¿Bien? Algo muy importante también al momento de aprender, especialmente de manera autodidacta, o si sos un instructor, o si estás en una escuela o en una academia de inglés aprendiendo, es que te ayuden también tus instructores o las autoridades de la institución a desarrollar esa conciencia. Por ejemplo, si yo sé como docente o como instructor que mi estudiante es un estudiante que tiene un estilo de aprendizaje visual, voy a crear actividades que le permitan crear organizadores gráficos o que utilice para presentaciones muchas imágenes o GIFs o memes, o que cree, por ejemplo, un cómic, ¿sí? Que le permitan usar el idioma, pero tomando en cuenta su estilo de aprendizaje, ¿sí? Entonces eso es muy importante, que vos vayas reconociendo cuál es tu estilo de aprendizaje y que te quedes con la parte de ver y escuchar y tener conciencia de cómo aprendes. Porque si pensás, por ejemplo, no soy bueno, es muy subjetivo y no te va a permitir tener un crecimiento, así sea en un instituto o sea de manera autodidacta, ¿vale? Entonces, mito 3, a mí me cuesta el inglés, no soy bueno para eso, yo no soy bueno para los idiomas. Falso, my friend. Bien, mito número 4. El mejor método es bajo presión, traduciendo o memorizando todo.
Ese fue el mito que yo traje. ¿Sí? Entonces, es importante mencionarles, para desmentir este mito, de que no existe un método mágico para aprender el idioma. No existe un método perfecto para aprender el idioma, ¿sí? En lo personal creería de que existen métodos muy buenos, y que lo vital sería estar presente a los estudiantes o que vos estés presente a tu aprendizaje y vayas detectando también el mejor método para que vos aprendas, ¿sí? Y que el profesor utilice un método o varios métodos combinados, ¿sí? Que vaya combinando diferentes métodos con sus grupos y que cuando conozca lo que funciona para ese grupo, se quede con ese método. Puede ser una opción, ¿sí? Pero un método específico no existe. Lo que sí es importante es que el aprendizaje tiene que estar basado en experiencia, actividades que se apliquen a la vida real, a las situaciones reales, sí es muy importante, porque eso no tiene que ver solamente con el método en sí, sino en la forma en la que nosotros aprendemos o internalizamos el idioma, ¿sí? Generalmente internalizamos con más facilidad el idioma cuando estamos expuestos a situaciones reales, cuando el idioma lo está aplicando o está expuesto a una actividad donde vos decís, esto me pasa en la vida real y puedo aplicarlo en esta situación, ¿sí? Entonces, el mejor método para mí es el que lleve o el que te permita desarrollar a vos análisis crítico, reflexión, intención, conciencia, ¿sí? Que tengas conciencia de tu intención al momento de usar el idioma, al momento de aplicarlo, que tengas conciencia también del mensaje que estás transmitiendo con una estructura en particular o con una palabra de vocabulario en particular, ¿sí? O que estés consciente de la intención de un texto, que puedas reflexionar, que puedas ver cómo puedes aplicar la información de ese texto, que estés comprendiendo el texto, ya sea un texto, ¿verdad?, escrito o sea un texto de escucha, por ejemplo. A eso le llamamos texto nosotros, ¿sí? Entonces sí es muy importante de que existan esos aspectos al momento de aprender, ¿sí? Pero no existe el método perfecto. Para mí tiene que ser una combinación de varios métodos y mucha presencia a qué método le funciona mejor a X grupo o a vos como estudiante. Si estoy trabajando con un estudiante que es one-on-one, que le llamamos nosotros, solamente el docente con el estudiante. Ahora, cuando yo hablo del método que te permita pensar en cuál es la intención cuando estás utilizando el idioma, es, por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos en una estructura del inglés, ¿no? Por ejemplo, cuando vos decís going to travel, ¿verdad? Voy a viajar. Y I am going to travel, ¿verdad? Puedo decir voy a viajar. O puedo decir I'm traveling, voy a viajar. ¿Sí? Entonces, el I am going to travel, el mensaje que la persona está recibiendo cuando yo digo eso es que vos tenés la intención de viajar, pero todavía no tenés un ticket, todavía no has planificado eso. Entonces, cuando el estudiante, vos te permitís entender eso, ¿por qué estoy usando esta estructura? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el mensaje que estoy transmitiendo con esa estructura? Y no solamente estar sujeto a, tienen que ser going to más el verbo, o sea, que es la forma y que es muy importante, sí. Pero también verle cómo lo aplicaría, en qué momento lo aplicarías. Por ejemplo, cuando decís I'm going to travel, lo puedes hablar en un restaurante con amigos, lo puedes hablar con tu pareja, lo puedes hablar incluso con un jefe,
en una reunión, ¿sí? Entonces, ¿en qué contextos lo puedo usar eso? ¿Sí? Y reconocer el significado del mensaje. Por ejemplo, el I'm going to travel es solamente un deseo que vos tenés a futuro. Es una intención. Mientras que cuando decís I'm traveling, ¿verdad? Con el ing, el verbo travel, sin el going to, I'm traveling, el mensaje que vos estás transmitiéndole al receptor es, ya compré mi ticket, ¿sí? Ya tengo la fecha, ya sé, obviamente ya sé la aerolínea por la que me voy a ir, ya tengo una reservación en un hotel, o sea, yo ya hice algo con anterioridad que me permitió organizar eso. Es decir, que es lo que nosotros le llamamos un plan fijo cuando vos decís I am traveling. Entonces, si vos estás en un entorno de aprendizaje donde te permite desarrollar esa conciencia acerca del idioma, se te va a hacer más fácil aprender. ¿Sí? Donde no sea solamente aprenderte una estructura mecánica, hacer ciertos ejercicios mecánicos y ya. ¿Sí? Bien. El siguiente, bueno, entonces el mito 4, que es el mejor método, es bajo presión o traduciendo todo, memorizando todo. Falso. Ah, muy importante, sí, mencionarle esto. No es posible en niveles incluso intermedios, ¿verdad? Cuando estás aprendiendo el idioma, no es posible dejar de traducir en tu mente, ¿sí? Porque aquí veo un mensaje de Iván que dice, evitar, que eso es un mito, sí, evitar pensar en español, no es posible, ¿sí? Porque ya, o sea, ya es tu idioma nativo, no es posible. Pero solo va a ser posible cuando ya esté en una etapa, cuando hayas internalizado bastante de la segunda lengua que estás aprendiendo. Solo así va a ser posible. Cuando ya la segunda lengua, que en este caso el inglés, cuando hayas internalizado mucho de ese idioma, ¿sí? Hasta en ese momento vos vas a dejar de traducir probablemente. Pero en etapas iniciales del aprendizaje no es posible. Entonces, mi recomendación es fluir con eso. Fluir hasta que llegue un punto donde ya hayas internalizado mucho de la segunda lengua y salga de manera natural. Internalizado me refiero que es cuando esté en tu memoria a largo plazo y entonces va a salir el idioma de manera automática. ¿Sí? Entonces, eso. Y la memorización existe en el aprendizaje, ¿sí? Existe en el aprendizaje, es un método que podemos utilizar, ¿sí? Pero es solo una parte de la manera como aprendemos. Yo lo puedo utilizar con ciertos estudiantes en ciertas actividades. No es cierto que para aprender el idioma como tal, solo tengo que memorizar, o sea, no es cierto. Es una parte, es algo que influye mucho, pero es como un eje, ¿sí? Hay muchas cosas que influyen al aprender el idioma, de las cuales he mencionado hoy, ¿vale? Bien. Siguiente mito. Mito 5. Sí. Si no me corrige la profesora todo el tiempo de manera directa, no voy a aprender nada. Falso, amigo mío o amiga mía. No es cierto, ¿sí? Lo primero que quiero abordar con esto es en la parte de, nosotros le llamamos error correction, ¿sí? Antes de eso, muy importante que el estudiante o que vos, si estás aprendiendo el idioma, estés consciente de eso. Existen dos tipos de errores, ¿sí? Al momento de aprender el idioma. Uno, el que le llamamos nosotros en inglés mistake, que es como un desliz, una equivocación al momento de estar produciendo el idioma, ¿sí? Al momento de estar usando o aplicando eso que estás aprendiendo. Entonces está ese primero que es el mistake, ¿verdad? Que es un desliz, una equivocación, y está de manera muy superficial en tu cerebro, ¿sí? Probablemente en la memoria a corto plazo.
Es decir, no has internalizado todavía esa parte del idioma específicamente. Por eso le llamamos mistake. Y los mistakes, de manera general, o esos deslices que le llamamos, o esas pequeñas equivocaciones, las utilizamos para construir el aprendizaje. Es decir, que son parte del aprendizaje, ¿sí? El error, ¿verdad? Está el mistake, que les acabo de hablar, y está el error, que es el error, que nosotros le llamamos. No es un desliz, no es una equivocación, sino que es un error. Ese está a un nivel más profundo, ¿sí? En el aprendizaje, que es lo que nosotros le llamamos, está a un nivel ya, como decía Chomsky, está a un nivel de competencia, ¿sí? Está a un nivel más lingüístico, por así decirlo. Entonces, no hay fosilización, le llamamos nosotros, fossilization. ¿Qué quiere decir? De que eso ya está en tu memoria a largo plazo, ¿ok? Entonces, las maneras de trabajar el mistake, que es el desliz o la equivocación, y el error, que es el error, son muy diferentes al momento de enseñar inglés o al momento de aprender inglés. Eso es muy importante que vos lo tengas presente. Ahora, lo otro que es importante es que hay un método que es el método autolingual, que le llamamos nosotros. Es un método que los errores o los mistakes, que son los deslices, se veían como un mal hábito al aprender, ¿sí? Mientras que en el método más moderno, que es el que, por ejemplo, nosotros utilizamos en Connect, que es el aprendizaje comunicativo, ¿no? A través de la experiencia comunicativa que el estudiante tenga, el mistake y también el error se utilizan, como les dije, para construir, o sea, como la base para construir el aprendizaje, ¿sí? Entonces, podría decirse que el mistake y el error son como un regalo en tu aprendizaje, porque en base a eso, a partir de ahí, estás construyendo tu aprendizaje, ¿sí? Entonces, es muy importante que eso lo tengas en cuenta. Ahora, hablando de esa parte de que si no me corrige la profesora todo el tiempo no voy a aprender nada, ese mito que hay. Existen diversas maneras de corregir para que el estudiante realmente aprenda o para que el docente realmente esté logrando que el estudiante desarrolle competencias o habilidades en el idioma en el estudiante. Muchas técnicas de corrección, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos el self-correction o la autocorrección. El docente debe crear un espacio, ¿sí? O vos debes de crear un entorno de aprendizaje, un nicho de aprendizaje donde te permitas hacer la autocorrección. Entonces yo voy a escuchar cosas en el aula de clase como que el estudiante diga, she play basketball. No, teacher. She plays basketball. Eso es un self-correction, una autocorrección. Y eso también es aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Otra manera de corregir que use el docente, ¿verdad? E implementa actividades para que los estudiantes practiquen esa retroalimentación o ese feedback que le llamamos nosotros, que no es de manera directa del docente al estudiante. Es lo que nosotros le llamamos el peer correction, que es que los estudiantes se corrijan entre ellos, aprendan a corregirse de manera empática, de manera compasiva y de manera auténtica, que realmente corrijan en base a lo que el docente quiere que el estudiante desarrolle, ¿sí? Porque eso es muy importante al momento de corregir. Mi compañero o el docente no puede corregir todo en todo momento, ¿sí? O en cualquier actividad. Porque si yo estoy corrigiendo, o si yo, por ejemplo, estoy queriendo que los estudiantes desarrollen, o quiero que los estudiantes desarrollen fluidez, voy a ponerle una conversación natural a los estudiantes.
donde ellos simplemente estén enfocados en la fluidez, la fluidez, la fluidez, la fluidez. Los estudiantes generalmente me dicen, ala, pero ¿por qué no me corrige? Porque no estoy intentando desarrollar lo que nosotros le llamamos accuracy, que es como asertividad o que la gramática sea correcta. No, lo que estoy queriendo desarrollar en vos es la fluidez, de manera que si yo te estoy interrumpiendo y te estoy corrigiendo y no te estoy ayudando a que vos desarrolles la fluidez. Entonces, no es cierto que el teacher tiene que estarte corrigiendo todo el tiempo para que vos aprendas, porque si es una actividad, por ejemplo, de fluidez, estás desarrollando la fluidez, estás aprendiendo a desarrollar la fluidez, ¿no? Eso es una parte muy importante. Ahora, si yo estoy haciendo una actividad más controlada, porque las conversaciones naturales son actividades que nosotros le llamamos menos controladas, que el teacher no incide tanto, ¿sí? Ni los otros estudiantes, ni yo mismo como estudiante estoy controlando mis errores. Es una actividad libre, donde estoy desarrollando algo diferente. Pero si estoy haciendo una actividad más controlada, donde realmente quiero que el estudiante aplique en una situación real el vocabulario o la gramática, por ejemplo, entonces ahí sí yo puedo estar haciendo correcciones. O yo le puedo pedir a los compañeros que corrijan al estudiante, ¿no? Hacer ese peer correction que nosotros le llamamos. Pero depende mucho de las actividades y las técnicas, ¿no? Ahora, otra manera de corregir los mistakes, ¿verdad? Que son esos deslices de los que hablábamos, es el whole class correction. ¿Qué significa esto? Que lo hacemos en la clase, ¿sí? No necesariamente estudiante a estudiante o él hace una autocorrección, sino que lo hacemos como toda la clase, ¿no? Corregimos el ejercicio y nos damos retroalimentación en compasión, ¿no? Y ahí se está dando el aprendizaje. Bien, ahora, generalmente los estudiantes o al aprender un idioma estamos acostumbrados, o de hecho al aprender cualquier cosa, estamos acostumbrados a que el docente venga, me corrija el papel o me corrija en el momento y me diga esto está malo, esto está bueno. Existen muchas técnicas para corregir que el docente puede estar utilizando y ni siquiera el estudiante está consciente. Por eso yo siempre digo, el docente debe decirle, debe verbalizar, o el estudiante debe estar consciente de la técnica de corrección que el docente está utilizando en la clase, ¿sí? Por ejemplo, una de estas es la repetición. Si un estudiante me dice, está hablando, por ejemplo, de que se sintió, él me quiere decir, me sentí alegre cuando viajé, ¿verdad? Entonces, y el estudiante en vez de decir, me sentí, dice, me siento alegre ayer, ¿verdad? Al viajar. Entonces, cuando él me dice, I feel happy yesterday, yo puedo ayudarle y corregirle usando la técnica de repetition o de repetición. Yo le digo, you feel happy yesterday. Y el estudiante dice, no, I felt, teacher, I felt happy yesterday. Entonces, yo no le estoy diciendo al estudiante, eso está mal, es así que lo tenés que hacer. Estoy usando una estrategia práctica de corrección al estudiante y de hecho mucho más compasiva que decirle eso está mal, ¿sí? Bien, la otra estrategia o la otra técnica que podemos utilizar para corregir es la reformulación. Por ejemplo, yo si escucho al estudiante decir I feel happy yesterday, yo le puedo decir you mean I felt happy yesterday. Sí, teacher, sí, I felt happy yesterday. Esa es una técnica que el teacher está utilizando para corregir al estudiante y para permitirle el aprendizaje, ¿sí? Nuevamente, no le estoy diciendo esto es así o esto es asá, porque incluso le estoy permitiendo al estudiante, cuando estoy reformulando, que el estudiante desarrolle análisis crítico, desarrolle la conciencia de su aprendizaje, porque le doy tiempo e incluso muchas veces
El estudiante puede quedarse en silencio, 1, 2, 3, 4 segundos pensando, y yo puedo volvérselo a decir. You mean I felt happy yesterday. Y se queda pensando unos minutos. Ahí está el estudiante desarrollando habilidades que no solamente son lingüísticas, o sea, el aprendizaje del idioma, sino otras habilidades que son necesarias o que construyen el aprendizaje, ¿sí? Y eso es muy importante al momento de aprender el inglés. Otra técnica que los docentes utilizan o que puedes utilizar vos para corregir a tus compañeros, incluso para autocorregirte, puede ser la gestual, ¿sí? El lenguaje corporal. Yo como docente, en vez de decirle, eso está mal o eso está bien, yo le puedo decir, yo puedo hacer algo así como, el estudiante me dice, I feel happy yesterday. Yo le puedo decir, entonces él me dice, I felt happy yesterday, ¿sí? Son maneras también de corregir al estudiante, ¿sí? De manera que esa parte de que si el teacher no te corrige todo el tiempo de la manera directa, no va a aprender, es un mito, es falso. Lo otro es de que hay actividades, recuerden, en las que el teacher sí necesita intervenir un poquito más. Y hay actividades en las que simplemente el estudiante se debe permitir fluir. No tengo que estar corrigiendo todo el tiempo y está aprendiendo inglés. ¿Ok? Entonces, ese es el mito número 5. Mito número 6 y último. Hablar es lo que más me cuesta. Esto es un pensamiento también, no es objetivo, es subjetivo. Vos tenés que enfocarte en realmente, como lo decía al inicio de este live, en observar la manera que aprendes, en observar tu aprendizaje, en observar cuáles habilidades son las que tenés más desarrolladas que otras. Aquí entra en juego mucho que vos realmente sepas cuáles son tus celebraciones como estudiante, o sea, qué habilidad tenés más desarrollada, la escritura, la lectura, y por qué la tenés más desarrollada. Probablemente porque has leído más el idioma de lo que lo has hablado, o sea, has aprendido más el idioma al leerlo o al escribirlo o al completar ejercicios gramaticales o al escribir párrafos, etcétera, que al estar realmente hablándolo y practicándolo, vivir la experiencia de hablar. Obviamente, ¿verdad? Si vos has estado en un ambiente o tu antecedente de estudio del idioma ha sido así, en un nicho así, obviamente te va a costar un poco más, o tal vez no es que te va a costar un poco más, sino que la habilidad que tenés que desarrollar es la habilidad del habla, ¿sí? O la habilidad de escucha, porque ya las otras ya las has venido desarrollando con actividades que están enfocadas a esa habilidad, ¿sí? Como, bueno, generalmente, ¿verdad? En el tradicional es la escritura, la gramática mecánica, o puede ser la lectura de párrafos grandes, etc. Entonces, aparte que generalmente todo viene, bueno, en Nicaragua, por ejemplo, y me atrevería a decir en Latinoamérica, tenemos muchas cosas que vienen con lectura en inglés, la mayoría. Entonces, también por eso estás desarrollando eso de manera implícita, ¿no? Más que el habla. Entonces, cuando vos estés aprendiendo el idioma, procura realizar actividades que te permitan desarrollar el habla, o sea, practicar el habla, ¿sí? Puede ser solo o puede ser una academia o un instituto donde estén constantemente aprendiendo, ¿verdad? El idioma a través de actividades de habla, ¿ok? De listening, de escucha. Entonces, eso podría ser, si no has observado bien tu aprendizaje, si no has visto todo lo que he hablado anteriormente, probablemente hablar es lo que más me cuesta, sea simplemente un pensamiento que vos tenés y no necesariamente algo objetivo. Es muy importante que vos seas consciente de eso al aprender un idioma.
Bien, ahora quisiera dejar estos minutos, tengo 9 minutos, para que me hagan preguntas. Veo que hay varias personas conectadas, entonces sí me gustaría que me hicieran preguntas. Si así lo sienten, me gustaría leer un comentario que hay aquí que dice: también pensaba eso cuando inicié a estudiar inglés, me di cuenta que eran más inseguridades de mis conocimientos iniciales y no requería iniciar desde cero. Qué súper que te diste cuenta de eso, Dani, creo que Dani, bueno, dice Juno. Sí, pensabas, me imagino que estaba en cero realmente. Y una exploración a tu nivel, o realmente observar qué tanto vocabulario manejas, o una prueba práctica que vos podés hacer solo o sola, puede ser qué tan completas son tus oraciones al momento, básicas, tus oraciones básicas al hablar. ¿Estás hablando en chunks o así como por pedacitos? O no puedes realmente decir nada. Entonces eso es muy importante al momento del aprendizaje del idioma, ¿no? Otro dice aquí, dice Iván Uki Calix, evitar pensar en español. Bueno, ese mito ya lo conversaba anteriormente, lo mencionaba anteriormente a ustedes. Al inicio, cuando está aprendiendo el idioma, una segunda lengua, no es posible dejar de traducir mentalmente. O sea, es parte del aprendizaje. Solo se va a lograr cuando ya hayas internalizado la mayor, o sea, gran parte de la segunda lengua, ¿sí? Cuando ya esté en un estado de automatización, que le llamamos, donde haya el output que le llamamos nosotros, ¿verdad? O la producción natural del idioma, que es cuando ya la mayor parte está en tu memoria a largo plazo. No sé si alguien más de los que está conectados tiene alguna pregunta o quiere entrar al video. Si alguien quisiera entrar al video para hacerme alguna pregunta, perfectamente lo pueden hacer. Si no, bueno, yo les agradecería, les agradezco mucho haber estado acá en este live, y espero que todos estos tips y estos mitos que logramos desmentir hoy les ayuden mucho en el aprendizaje del idioma inglés, ¿sí? O en el aprendizaje de cualquier otro idioma que estés aprendiendo, ¿sí? Y bueno, nada, vamos a hacer la segunda parte de este live. Porque hay muchos más mitos que me han llegado. Creo que hoy estuvimos hablando un poco acerca de la metacognición, que fue una sugerencia de uno de nuestros seguidores, una de nuestras seguidoras en Connect. Ella nos dijo: hablen un poquito acerca de cómo funciona esta parte con el aprendizaje del idioma inglés, y creo que lo mencionamos el día de hoy. Y bueno, agradecerles que están por acá. Creo que el segundo live que vamos a hacer para los siguientes mitos o los últimos mitos que tenemos de parte de Connect, lo vamos a hacer el próximo viernes, ¿verdad? Va a ser el viernes 29 de julio a las 8 p.m. hora Nicaragua. Entonces, para que se estén por ahí pendientes de live, ¿verdad? Y si tienen otros mitos que quieran compartir con nosotros acerca del aprendizaje del idioma inglés, háganlo para que así lo abordemos ese día, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá y nos vemos en la próxima, ¿ok? Que estén muy bien. Recuerden que nosotros somos Connect English and Training Center. Estamos en toda Latinoamérica, tenemos estudiantes de toda Latinoamérica, y ahora tenemos incluso estudiantes en España, Islas Canarias, entonces, y en Estados Unidos también. Entonces, búsquennos, estamos también para escucharlos. Trabajamos no solamente en el aprendizaje del idioma inglés, sino que también brindamos capacitaciones en habilidades del siglo XXI, habilidades blandas. Y estamos aquí para escucharlos. Pueden también enviarme correo o escribirme. Mi número es 89847035. Ese es el número de Connect. Pueden escribirme cuando tengan alguna duda acerca de cualquiera de los servicios que ofrecemos. Y nada,
estoy aquí para escucharlos. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima, ¿vale? Que estén muy bien.